Papá, te escribí algo. Mi papá es el más cariñoso del mundo. Mi papá es el más guapo. El más inteligente. El más ingenioso. El más generoso. Él es mi Superman. Mi papi quiere que me vaya bien en la escuela. Mi papá es simplemente genial. Pero él miente. Él miente cuando dice que tiene un trabajo. Él miente cuando dice que tiene dinero. Él miente cuando dice que no está cansado. Él miente cuando dice que no tiene hambre. Él miente cuando dice que lo tenemos todo. Él miente cuando dice que está contento. Él miente por mí. Él merece, como todo el mundo, una mejor vida. Te amo, papi. Amén. Hermanos, a veces los papás no es que mentimos o que mienten porque quieren, sino que no quieren transferir las preocupaciones a sus hijos, hermanos. Hermanos, como título de la palabra para aquellos que anotan es Padres que dejan huella y un legado, hermanos. Esta palabra estaremos fundamentándola en el libro de Génesis, el 18, versículo 19, que dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos permite estar aquí, hermanos. Es bello, es hermoso estar en coinonía, aquí un día del Padre, en el mejor lugar que podemos estar, que es la casa del Señor. Como dice la palabra, y me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos, Señor. Como dice tu palabra, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Te damos gracias porque dispusimos este día especial estar aquí y compartir en familia, hermano. Te pido, Señor, que des tu palabra a través de mí en este momento, Señor, y que pueda ser traída en tierra fértil, Señor, y que pueda ser escuchada, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la gran familia dice, amén. Bueno, hermanos, como introducción quiero hablarles y contarles un pequeño relato. No sé si conocen al gran predicador Billy Graham. Fue un predicador de los años 60, 70, 80, 90 y principios de los 2000, que fue consejero de los presidentes de los Estados Unidos. Fue un predicador que llenaba estadios, que llenaba venues, hermanos.
Pero al final, cuando murió, le preguntaron a sus hijos que qué era el mayor legado que había dejado en ellos, si los libros que escribió, si la herencia económica que dejó también, si el respeto, y al final sus hijos, pues llenos de tristeza y emoción, dijeron que no, que al final el mayor legado que su padre dejó en ellos, hermanos, fue el de una vida de ejemplo en su casa. Porque muchas veces somos ejemplo en la calle, pero no somos ejemplo en la casa, y tenemos que predicar lo que hacemos también con nuestros actos, hermanos, en nuestro hogar. Recordando que somos la cabeza de la casa, los hombres, que fue lo que Dios instituyó para con nosotros, que demos el ejemplo en nuestra casa. Y eso es lo que ellos dicen, de que cuando su papá estaba en momentos de aflicción, siempre buscaba a Dios, que en su casa nunca se vivió un ambiente de maltrato hacia sus madres ni hacia ellos, y que siempre lo que hubo fue el amor de Cristo, y que eso es lo que ellos, más que lo terrenal, que eso es la huella y el legado que ellos más respetan acerca de su padre. Vivimos en una época, hermanos, donde la figura paterna ha sido menospreciada, pero pienso, hermanos, que es por nosotros mismos, que por el afán de la vida y el día a día hemos delegado nuestra función de padres a las madres. Muchas veces intentan suplantarlo, pero sabemos, hermanos, que eso no es lo que Dios instauró para nosotros. Dios nos instauró como proveedores, pero también como ejemplo en la casa, hermanos, y tenemos que ser luz. Recuerden que el vacío que nosotros nos llenamos lo va a llenar otras personas, y no va a ser un buen ejemplo, va a llenar la calle muchas veces, y después no sabemos por qué pasan las cosas en la casa si estuvimos ausentes. La Biblia presenta a Abraham como el padre de la fe. Sin embargo, antes de ser un gran patriarca, fue un hombre que supo influir en su familia. Lo más impresionante es que en Génesis, en el capítulo que estamos fundando, 18-19, dice que el mismo Dios es el que habla. O sea, el que habla, que dice acerca de Abraham, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, Dios dice, confía en lo que Abraham va a hacer en un futuro. En estas palabras, Dios podría confiar en Abraham porque sabía que dejaría una huella espiritual en las generaciones futuras. A la luz de este texto tenemos tres características que un padre deja, que deja huellas y legado. Un padre deja huellas que transmite valores a sus hijos. En Génesis 18-19 dice: mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Esta expresión no es como autoritaria, sino que es un compromiso. Cuando la Biblia habla de que dejará un legado a sus hijos y a su casa, lo que habla, cuando habla de casa, no es como una estructura o como un edificio. Cuando habla de su casa, es de su legado, de sus generaciones. Es a lo que se refiere la palabra como su casa, la casa de Abraham. Dios sabe que sobre Abraham se mantuvo una responsabilidad de guía, de un faro. Por eso Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, aprendió a levantar altares, a depender del Señor y a vivir bajo un pacto divino. En Deuteronomio 6, versículos 6 al 7 dice: y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La formación espiritual, hermanos, de los hijos empieza en el hogar. Hermanos, no podemos pretender que en la iglesia se llene el vacío que no está en la casa. Es lo mismo que con la educación. Tenemos que hacerla en casa, no solamente en la escuela, es la responsabilidad, hermanos. Abraham dejó una huella imborrable porque entendió el principio de la herencia, que la herencia no es solamente material. La Biblia habla de que Abraham era un hombre muy rico, dice que colinas eran de él, el ganado que era incontable. Pero lo que más resalta es que es el padre de la fe también, hermanos. Los hijos aprenden más de lo que observan que de lo que escuchan. Ven cómo tratamos a nuestras esposas cuando son niños. Yo siempre vi que mi papá respetó a mi mamá. Mi mamá podía estar enojada, pero yo nunca vi que mi papá le gritara para atrás a mi mamá. Mi mamá se podía exaltar, pero mi papá la calmaba, y yo nunca vi una falta de respeto de él hacia ella. Y es lo mismo que hoy yo replico en mi hogar. A veces mi esposa pues se molesta conmigo, y yo lo que hago es que me callo, porque eso es lo que hacía mi papá. Si me molesto, me espero calmarme, pero no hay una reacción de ira hacia ella. Los hijos también vemos cómo nuestros padres afrontan las pruebas, hermano. Yo le puedo decir pues que, así como en el video que puse, muchas veces en mi hogar pues se pasaron problemas económicos sin yo saberlos, hermano. Para mí todo siempre estuvo bien. Después uno adulto ahora comprende, los periodos que mi papá estuvo sin trabajo cuando vino de Canadá, que pusieron el negocio, que el negocio no caminaba bien, pero jamás yo de niño
o sea, puede percibir eso por una desconfianza. Él siempre dando como un ejemplo, una luz, y es lo que nosotros debemos ser como padres, unos protectores en nuestro hogar, que es lo que Dios nos ha instaurado. Los hijos también vemos la relación con Dios. Ese es algo que yo siempre tengo presente y le transmito a mi esposa. Desde que yo era niño, más o menos tenía 6 años cuando mi papá aceptó el camino del Señor, y de ahí, bueno, más nunca puedo decir que se ha apartado de él, y el ejemplo que puedo dar de mi papá es, como lo pongo como ejemplo, que es el que yo vivo, hermanos, es que mi papá ha tenido muchas profesiones en esta vida, gracias a Dios, ha sido un hombre versátil, y una de ellas fue el músico. Yo tengo recuerdos muy vívidos de cuando yo era un niño, de que mi papá, también como tiene una voz, buena voz, lo contrataban como maestro de ceremonia, a veces también como percusionista en la Orquesta Zafiro, y trabajaba en bodas, y salía tarde, 2 de la mañana un sábado, ya para domingo, 3 de la mañana, y en vez de venir para la casa, como él tenía un compromiso con las cosas de Dios, se iba para la iglesia. Él trabajaba en el departamento de producción y sonido, y él, antes de venir a descansar, un hombre cansado de su trabajo toda la semana, aparte su emprendimiento, que su hobby, pues su trabajo que era ser músico también, iba a la iglesia y cumplía con sus responsabilidades, y llegaba a las 6 de la mañana, se bañaba y nos volvíamos a la iglesia. Y yo le decía a mi papá, ¿por qué tú haces eso? Que lo haga otro. Dice que no, que yo tengo la responsabilidad. Y yo, bueno, me quedaba con eso de niño, que lo haga otro, pero al final yo entendí lo que él era la responsabilidad y lo que él estaba tratando de moldear en nosotros, que no podemos ser una persona que, porque bueno, usted sabe, a veces uno puede, dice un dicho que desde que hay excusas, todo el mundo puede excusarse y quedar bien, pero tomar una responsabilidad, hermano, es algo muy importante, y es algo que mi padre me ha inculcado en mi vida. Hermanos, yo personalmente me he topado con padres que dicen, haz lo que te digo y no lo que yo hago. Hermanos, ¿cómo podemos, como una persona puede predicar con ese ejemplo? Padres que son alcohólicos y no quieren que sus hijos caigan en eso mismo. Padres que consumen drogas y no quieren que sus hijos hagan eso mismo. Padres que les pegan a sus esposas y no quieren que hagan eso mismo. O sea, estamos distorsionando, hermanos, el rol que a los hombres de integridad, como tenemos aquí el dicho, Dios nos ha dejado en nuestra casa, hermanos. Ser cabeza, hermanos, la cabeza del hogar, ser el sacerdote de nuestra casa. Dicen que un hombre a morir, sus hijos rebuscando entre sus cosas, encontraron en una caja una Biblia. Dice que la Biblia estaba toda estrujada, hermanos, las hojas estaban sueltas, estaba rayada, llena de anotaciones, y sus hijos, dice que se pusieron a llorar cuando vieron la Biblia, porque era la Biblia de su padre. Y entendieron en ese momento, reflexionando, que cada vez que había un problema en su casa o que ellos necesitaban un consejo, su padre primero pedía el consejo hacia Dios, que es como debe de ser, antes de decírselo a sus hijos, hermano. Y así es como debe ser. Nosotros como padres, bueno, no soy padre yo todavía, pero en un futuro, y mi hermano y mi papá y todos los que estamos aquí, debemos buscar primero el consejo en Dios, hermanos, para poder llevar nuestra familia conforme a lo que quiere Dios. ¿Y cómo hacemos eso, hermanos? Metiéndonos en la palabra, escudriñándola, hermanos. Mi papá siempre me dice, como anécdota, si tú ves una Biblia que está nueva, es porque tu vida espiritual se está desmoronando, porque eso no lo están usando, no lo están leyendo. Podemos implementar eso mismo, hermano. Quizás esa Biblia que encontraron sus hijos no fue una herencia costosa, pero sí es un testimonio poderoso de que los hijos nunca olviden los consejos que escucharon, que jamás olviden que su padre era un hombre que buscaba de Dios. Un padre que deja huellas moldea una fe genuina. En Génesis 18:19 dice, que guarden el camino de Jehová. Abraham no solo enseñó acerca del camino de Dios a Isaac. Isaac aprendió a su padre viendo. La expresión que dice que guarden el camino revela que Abraham no se limitó simplemente a lo religioso. Porque yo me puedo limitar como padre a traer a mi hijo a la iglesia y decirle las doctrinas, pues, tienes que orar, respetar, pero yo tengo que vivirlo para que él se refleje en mí. ¿Cómo tiene que ser él cuando sea un hombre? En Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Josué declara estas palabras que fueron pronunciadas en un momento de crisis. Los que han leído la historia saben que el pueblo de Israel, el pueblo escogido, estaba en un momento que se estaban dando entregados a los dioses paganos, y él se paró en la brecha, hermanos. Nosotros como hombres
Sabemos que vivimos en un mundo influenciado por las redes sociales, el TikTok, hermano, el Instagram. Vivimos en un mundo en que lo malo te parece bueno, hermano, de que la gente te dice normal, estamos en el mes del Pride, hay que ser amigables, hay que ser, hermano, esas son mentiras del diablo, hermano. Obviamente sí tenemos que ser amigables, traer a las personas a Cristo, hermano, pero no debemos dejar que esas ideas nos laven la cabeza y asimismo inculcar a nuestros hijos en el camino, en la senda de lo que es bueno, hermano. Nuestros hijos necesitan menos sermones y más ejemplos. Ellos deben decir: vi a mi padre orar, vi a mi padre pedir perdón, vi a mi padre permanecer fiel en medio de la crisis, hermanos. Dice que un padre caminaba por la playa agarrado con su hijo pequeño de las manos, y cuando mira hacia atrás ve que el niño está caminando encima de los pasos que él deja. Dice que el padre le preguntó al niño: ¿por qué haces eso? Y que el niño le dijo: papá, quiero seguir tus pasos, dice, quiero ser como tú. Hermanos, recordemos que son padres, hermanos, y que tienen una responsabilidad muy grande: moldear el camino de sus hijos. Hermanos, ustedes como padres, los que son padres de niña, deben de dar un ejemplo a sus hijas de cómo se trata una mujer respetando a su esposa, hermano, sabiendo ellas así que no pueden esperar menos de un esposo porque lo vieron en su hogar, hermanos. Yo siempre, cuando era niño, como digo, recuerdo siempre ver a mi padre hacer las cosas con complacencia. En cada prueba que se presentaba, mi papá haciendo ayuno. Una vez lo vi haciendo el ayuno de Daniel, 21 días se metió el hombre en oración. Y yo como un joven, uno no lo entiende. ¿Por qué estás pasando hambre? ¿Por qué eres vegano ahora? Le preguntaba. Es que no, tú no lo entiendes, me decía. Pero hoy sí lo entiendo, papá. Hoy puedo decir que lo entiendo y te agradezco todas las enseñanzas que me has brindado, Padre. Un padre que deja huellas piensa en las próximas generaciones. En Génesis 18:19 dice: después de sí, el padre Abraham entendió que el propósito de Dios era mayor que su propia vida. Su obediencia afectaría a Isaac, de Isaac a Jacob, y sabemos que de Jacob descienden las 12 tribus de Israel, hermano. O sea que Abraham fue un faro para las generaciones, como lo dice la Biblia, a sus hijos y a su casa posteriormente de él. O sea, todavía hoy día se ve el legado que el padre Abraham ha dejado en la humanidad. Es el padre en todos, el padre Abraham. El mismo Jesucristo desciende de la dinastía de Abraham, del linaje de Abraham. Hermanos, la pregunta que debemos hacernos no es ¿qué dejaré a mis hijos? La pregunta correcta es ¿qué legado dejaré en mis hijos? Hermanos, ustedes saben, yo soy abogado, para los que no saben. Hablando en términos legales, el legado es una disposición contenida a un testamento, mediante el cual una persona transfiere bienes, derechos a favor de alguien. La persona que recibe esto se llama legatario. Pero este legado del que yo les hablo, hermano, no es un legado terrenal de tierras, no es un legado de temas económicos, es un legado moral y espiritual. Es el legado que ustedes deben procurar dejar a su familia. Hermano, yo puedo decir, como testimonio, en mi trabajo he visto que muchas personas se desviven trabajando por cosas que al final no saben ni para quién los va a disfrutar, hermano. He visto yo en mi trabajo, hermano, grandes fortunas y al final no quedan en la familia, hermano. Y la gente se mata su vida trabajando por lo económico, pero lo que debemos procurar es buscar el reino de Dios y su justicia, hermano, y ser testimonio para nuestros hijos, hermano. Hermanos, ¿qué les puedo decir? Yo en lo personal, en esa misma línea, recuerdo muchas veces cuando estaba niño, de 7, 8 años, mi papá me daba regalos. ¿Ustedes creen que yo me acuerdo de eso? Yo no me acuerdo de los regalos que mi papá me daba, muy poco, la verdad. Pero sí me acuerdo de ver a ese hombre doblando rodillas en oración, sirviendo a Dios. Y al final es lo que debemos de procurar, hermano. A veces uno, claro, como padre, como dice la Biblia, ¿quién a su hijo que le pide un pescado le dará una serpiente? Obviamente nadie, y todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero así mismo debemos procurar enseñar el camino de Jehová a nuestros hijos, para que cuando estén grandes no se aparten de él. Dios no dijo, conozco a Abraham porque es rico. Tampoco dijo, conozco a Abraham porque es famoso. Lo que dijo fue, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí.
Esto quiere decir que después que mueran sus hijos, sus nietos, su descendencia caminarán en el camino que anduvo Abraham. Y todavía pienso que nosotros caminamos en el camino que anduvo Abraham. Quizás la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿qué diría Dios de la influencia que estoy ejerciendo en mi familia? No me respondan, hermano. Es una pregunta para ustedes mismos. ¿Está bien la influencia que estoy haciendo en mi familia? Respeto a mi casa, respeto a mi esposa. Le dedico tiempo a mis hijos, como vuelvo y recalco, hermano, no es lo económico, no es lo material, es el tiempo de calidad, tiempo de oración, orar con sus hijos, enseñarle lo bueno, hermano. Recuerde que el vacío que nosotros no llenamos lo van a llenar en la calle y no nos va a gustar después cómo lo llenen, hermano. ¿Qué diría Dios de la influencia que estoy ejerciendo en mi familia? Como vuelvo y repito. El mundo necesita hombres exitosos, pero Dios está buscando padres que dejen huellas y un legado, hermano. Hermanos, como llamado final y reflexión, padres, amen a sus hijos, oren por ellos, abrácenlos, enséñenles la palabra de Dios, caminen con Dios delante de ellos, hermanos. Hijos, honren a sus padres, agradezcan sus sacrificios, perdonen los errores, hermanos. Hijos, a veces tenemos rencores con nuestros padres, a veces ellos se equivocan. Nosotros como hijos tenemos que saber que ellos estaban intentando hacer lo mejor. Muchas veces nuestros padres no conocían a Dios, pero nosotros que estamos en el camino de Cristo tenemos que saber perdonar, hermanos. Valoren lo recibido por sus padres. A veces tomamos por poco lo que los padres nos dieron con mucho esfuerzo, hermano. Y como frase final, la verdadera grandeza de un padre no se mide por lo que se acumula para sus hijos, sino por la fe que logra sembrar en ellos. Hermanos, quiero poner un video para terminar. Padres que dejan huellas. Lo que mi papá piensa que yo pienso de él. Que es un delivery, que es un banco, que es un mecánico, que me ayuda con las mudanzas, a llevar paquetes. Lo que yo pienso de verdad de él. Es un discípulo de Cristo. Te quiero, papá.